Lo dijo él. A primera hora. Hacemos contacto ahora mismo para continuar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy con Napoleón Saltos. Él fue diputado de la República en 1996, auspiciado por el movimiento Pachakutik. De hecho, ese fue el primer periodo en el cual Pachakutik tuvo legisladores. Pachakutik irrumpió en la arena electoral, respaldó la candidatura presidencial de Freddy Ehlers en alianza con el movimiento Nuevo País. Quedó tercero Freddy Ehlers y Pachakutik puso un grupo importante de legisladores en esa primera participación. Además, Napoleón Saltos formó parte de la Coordinadora de Movimientos Sociales, que era un colectivo que aglutinaba justamente a varias organizaciones, a varios grupos del centro hacia la izquierda, y ese era el ideario original del Pachakutik en su condición de brazo político de la CONAIE. ¿Lo tengo o no lo tengo a Napoleón Saltos? Ya lo teníamos conectado. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a estar expectantes. ¿Tiene lo del Vaticano a la mano para revisar en este momento? Sí, ¿Qué pasó? tenía por acá por la segunda fumata que ya se hizo visible esta madrugada ahí digamos en el Vaticano, en donde ahora mismo se lleva el cónclave. Lo tenía por acá, así es. A ver, en el país se estaba dando también esta información. Ustedes saben que ahora mismo, más bien el día de ayer, se cerraron ya las puertas para que los cardenales elijan al siguiente papa. El país titula: el cónclave para la elección del nuevo papa en directo. Segunda fumata negra, las votaciones de la mañana terminan sin consenso para elegir papa. La chimenea de la Santa Sede ha vuelto a emitir humo negro por segunda vez. Esto significa que los 133 cardenales que permanecen encerrados en la Capilla Sixtina por segundo día consecutivo no se han puesto de acuerdo en las dos votaciones de la mañana. Unas 11,000 personas se han congregado en la Plaza de San Pedro del Vaticano y su entorno para ver la fumata, que ha salido a las 11:51 hora local. Después, los purpurados han sido trasladados en autobús hasta la residencia de Santa Marta para comer y retomarán las votaciones por la tarde. El protocolo de la Santa Sede prevé otras 2 votaciones por la tarde. Las horas previstas para las fumatas en principio son a las 17:30, esto es hora local, que solo puede ser blanca si ya hubiera papa en la primera votación de la tarde, pues en caso contrario no habría fumata. Y a las 19 horas. El principal perdedor de un cónclave que se alargue demasiado sería el favorito en las quinielas. Pietro Parolin, el francés, el estadounidense y el italiano son otros de los cardenales que suenan como papables. Esto es la nota de El País que ha sacado el día de hoy. Para nosotros, evidentemente, fue en la madrugada la segunda fumata y se espera entonces que para la tarde del Vaticano, a las 17:30, si es que ya hay un papa elegido, haya fumata blanca. Sin embargo, si no lo hay, no va a haber a las 5:30 de la tarde, y para las 19 horas, hora del Vaticano, deberíamos tener también una nueva fumata blanca o negra respecto de la decisión de los 133 cardenales que ahora mismo se encuentran ahí reunidos en el cónclave, que es digamos, este proceso que se realiza para elegir a un nuevo papa. Alerta News, gracias Nahuel por compartirme ese post. Alerta News había informado que ya son 3 votaciones, y en las tres votaciones ha fracasado la intención de elegir al nuevo sumo pontífice para reemplazar a Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. A ver, tenía problemas de conexión Napoleón Saltos, lo vamos a contactar vía telefónica, veamos cómo nos va. Napoleón, ¿me escucha? Bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días, disculpas, estoy en un sitio que no hay wifi y creí que funcionaba la tecnología también con datos. Muy buenos días, un agradecimiento por la llamada. Gracias a usted, Napoleón. Le saludamos mi compañera Andrea Orbes Saltos y quien habla Fabricio Vela desde el informativo a primera hora de Radio Armónica y las plataformas del portal Primera Plana. Valoro mucho su gentileza, entiendo perfectamente, a veces nos juega una mala pasada la tecnología, pero por suerte en la magia de la radio se puede hacer las entrevistas telefónicas. A ver, yo estaba presentándolo a usted como parte de aquel Pachakutik de la década de los 90, del año 96, cuando usted se convirtió en diputado por primera vez. Usted fue la cabeza visible de la Coordinadora de los Movimientos Sociales. Pachakutik emerge como el brazo político de la CONAIE, como una organización del centro hacia la izquierda.
Me gustaría saber cuál es su visión del Pachacutic de hoy. Lo que está pasando hoy, cuando, por ejemplo, 7 legisladores aparentemente han logrado un entendimiento con el gobierno a espaldas de la Coordinación Nacional de Pachacutic. Lo que pasó en el año 2021, cuando Pachacutic se alió con la bancada del presidente Lasso en la Asamblea Nacional para la elección de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea. ¿Cómo ve usted el panorama de esta organización política? Napoleón Saltos, tenga la bondad. Si uno mira el tiempo político de un país o de un partido o de un movimiento, tiene que verlo todo el ciclo que se ha vivido. Yo diría que tenemos un cierre de ciclo en el país, tanto por el lado de lo que representa la Revolución Ciudadana, que puede seguir siendo un partido, pero ha perdido capacidad de hegemonía, capacidad de convertirse en una fuerza que dirija al país. 3 derrotas seguidas demuestran el tope que tiene, el tope estructural que tiene. Y empieza un nuevo ciclo, que es este ciclo del novoísmo, con una propuesta en torno a un modelo agroexportador y vinculado al poder norteamericano. Y en ese marco, Pachacutic también, yo diría desde mi punto de vista, cierra su ciclo. Pachacutic ha perdido su característica, como usted hace memoria. Efectivamente fundamos el Pachacutic allá hace muchos años, en el 96, no solo como brazo político de la CONAIE, porque eso ha ido degenerando, sino como una representación del conjunto de los movimientos sociales, porque esa era la característica. Claro, el movimiento indígena siempre fue el más fuerte, pero estaba la coordinadora de movimientos sociales y otros sectores, mujeres, intelectuales, sectores profesionales, barrios, etcétera, etcétera. Con una característica fundamental, el Pachacutic surge en un momento en que había una crisis también política que se manifestaba en el tema ético, y por eso el principio fundamental de la Mashua, Maquilla, es decir, no robar, no mentir, no ser ocioso, y un segundo principio que era la representación de los sectores sociales. Ese espíritu permitió que el Pachacutic cumpla una función, especialmente levantando la voz desde los de abajo. Pero hoy se cierra el ciclo, yo diría no hoy, sino en realidad en el momento en que el Pachacutic entra en acuerdos con Lasso, pierde su carácter de autonomía, su presentación de su propia voz, y hoy se confirma también con Nova. Se ha convertido en un partido de negocio electoral más, renunciando a la misión que se había asignado. Esto no quiere decir que el movimiento indígena, que los movimientos sociales han perdido su cauce, su posibilidad de aportar a la vida del país. En ese sentido, nosotros ahora mismo estamos hablando de Pachacutic, pero ¿qué sucede también con la CONAIE, Napoleón? ¿Cuál es, digamos, esta visión que se tiene de parte de la CONAIE y también de otros sectores del movimiento indígena? Ayer bien lo recordaba también Fabricio, por ejemplo. Marcelino Chumpi ha dado declaraciones en donde él dice que se debe desizquierdizar a la CONAIE. Además, recordemos, y en ese mismo contexto estuvo, por ejemplo, Cecilia Velázquez, que ella es parte de la CONAIE y que fue funcionaria del gobierno de Guillermo Lasso. En ese sentido, entonces, si bien, digamos, este brazo político, que es Pachacutic de la CONAIE, ya hemos visto sus actuaciones 2021 y ahora mismo, ¿qué decir sobre la CONAIE? ¿Hacia dónde camina? ¿Hacia dónde va? El punto de partida es ver qué ha pasado con la composición de la población indígena, porque ha habido una modificación. En el 90, cuando emerge, 85, 86, 90, cuando emerge la CONAIE, su base constitutiva era la comunidad indígena campesina. Y un sentido comunitario, además de una confluencia con otros sectores, le permitía cumplir una representación diferente. ¿Qué ha pasado en todo este periodo respecto a la población indígena? De un lado ha habido un avance porque, digamos, ahora tenemos gente titulada, gente de diversos sectores intelectuales, incluso de los indígenas, pero en términos que hay que utilizar nuevamente hay una diferenciación de clase, porque hay sectores que ya actúan
como empresarios o como representantes del sector financiero a través de las cooperativas. Ya no es la comunidad campesina, ya no es la comunidad urbana, sino que es esta nueva acción, yo diría, dentro de la población indígena, que empieza a marcar la orientación hacia dónde ven estos sectores que tiene que desarrollarse el país. Si hay una base financiera, si hay una concepción vinculada al manejo del capital financiero, eso también va a influir en cómo ven la política. Y estos son los sectores que están emergiendo, hay que verlos en su propia característica, tienen su aporte al país, habrá que hacer un balance de eso, pero es diferente de lo que había planteado el Pachakutik, su visión de Estado plurinacional, su visión de transformación del país. Esto también influye no solo en el Pachakutik, sino influye en Aconay. Yo diría que en Aconay ahora hay una discusión, ojalá no sea una fractura, entre posiciones representadas por Leonidas Issa, su presidente, que tenía un acercamiento, diríamos, hacia uno de los polos. Todo este polo entre el correísmo, anticorreísmo, novoísmo, antinovoísmo y antes la cuestión del Lazo, había llevado a que el Pachakutik no tenga una posición autónoma. Y la pérdida de esa autonomía influye también en Aconay. Hay sectores que pueden estar vinculados al novoísmo, hay sectores que pueden haber buscado una relación con la Revolución Ciudadana y muy pocos sectores, sobre todo los viejos, los antiguos líderes, los luchomacas, los blancachancosos, son los que buscan reconstituir el espíritu originario de la CONAI. De modo que la crisis de Pachakutik, desgraciadamente, porque la CONAI se metió como tal, no hubo una diferenciación entre CONAI y Pachakutik, se convirtió en una especie de práctica política electoral. También esto está influyendo en la CONAI. No hay que confundir, yo creo que la CONAI tiene su propio cauce y ojalá tengan la capacidad de reconstituir su unidad como movimiento indígena, como movimiento sin mezclar el proceso con lo que representa este juego electoral que es muy complejo en el país. Es la democracia la que se ha ido descomponiendo. Las elecciones se han convertido no solo en un negocio, sino ahora ya en un manejo del poder político. Usted puede ver en estas últimas elecciones, no ha habido la autonomía suficiente del CNE, del Tribunal Contencioso Electoral, sino que cada vez el Ejecutivo o el grupo que tiene el poder logra el control también de los organismos electorales. Y por eso las elecciones, en lugar de contribuir a la consolidación de una fuerza propia, de una fuerza con su propio proyecto, está siendo un mecanismo de disolución. Napoleón, ¿qué decir entonces sobre también, digamos, y en ese contexto, sobre la decisión que habrían tomado, y digo habrían como una posibilidad, hasta el 14 de mayo lo veremos, que habrían tomado ciertos legisladores electos de Pachakutik respecto de apoyar la decisión o más bien apoyar a la bancada de ADN, desconociendo un poco también el liderazgo de Leonidas Issa, que ha dicho tajantemente que no se iban a hacer acuerdos con ADN. Y pregunto esto también recordando, por ejemplo, que en la primera vuelta de las elecciones, Leonidas Issa, en su, digamos, con su representación, saca para Pachakutik el 5% de la votación en el electorado, y eso es lo que permite que 9 asambleístas lleguen a la Asamblea Nacional, valga la redundancia. Entonces, quisiera conocer cuál es su opinión respecto de de darle tal vez, si se quiere, la espalda a las decisiones de Leonidas Issa, siendo que por su representación en la primera vuelta sacan el 5%. ¿Qué es lo que podemos ver en la vida del país para entender qué pasa con Pachakutik y con Aconay? La política marcada bajo forma electoral, porque parecería que todavía estamos en campaña, no ha terminado la campaña electoral, siguen, diríamos, en este proceso de una democracia de espectáculo, y de otro lado, una democracia en donde la base de la democracia representativa, que son los partidos, han entrado en crisis.
no sobre Pachacutic, sino que cómo se maneja la política, cómo se hace una nueva mayoría, no por principios, no sé cómo llamarles, ideológicos o por principios programáticos, sino por intereses. Entonces, este juego, esta disolución de la democracia, esta degradación de la política arrastra también a otros sectores que debieran mantener por su origen, por su propuesta inicial, una tendencia diferente. Ahora, se ha introducido una visión de que la política es negocio o negociación de intereses, no el desarrollo y la presentación y la implementación de una propuesta, de un programa. ¿Por qué este juego de intereses? Porque se ve un tiempo corto. Ahora se ve cómo tener una mayoría y tener algunos puestos dentro de la Asamblea. Y no se ve el proceso del Ecuador a 5, a 10, a 15 años, porque más allá de que se obtenga una comisión tal o cual, pasar a conformar tal o cual mayoría, los problemas del país siguen adelante. Los problemas de la violencia, los problemas del empleo, los problemas del extractivismo, que ha sido un principio por el cual el movimiento indígena ha luchado mucho, cuidando el agua, cuidando la naturaleza, van a seguir adelante. Ya van a llegar otros problemas como el tema del intento de privatización de la seguridad social. ¿Y qué va a pasar? Si es que Pachacutic de un lado y la CONAIE ya no representan esos intereses, las necesidades del pueblo, porque esos problemas no desaparecen, buscarán otro tipo de representaciones, otras voces que los representen, porque se le quiere no una negociación de la política, sino una presentación de un camino que puede responder a las preguntas fundamentales de la población. De modo que ahora esta actuación de algunos asambleístas, si es que efectivamente se confirma, va a profundizar la crisis y habrá que ver cuál es el comportamiento que tienen. Creo que el Pachacutic entra nuevamente en una prueba definitiva, porque hay que ver si cuida su representación o es únicamente un partido de negociación parlamentaria. A mí me parece, y en un comentario precedente, antes de comenzar con la entrevista con usted, Napoleón, decía, yo apuesto lo que sea, a que el gobierno va a tener mayoría de 77 o un poco más seguramente el día 14 de mayo y que seguramente se va a partir el sector político de Pachacutic, o sea, no van a llegar los 9 cohesionados. Es un vaticinio político que tengo con base justamente en los episodios de las últimas 48 horas, que creo que son evidentes. Por un lado, las declaraciones del ministro de Gobierno, los desmentidos de la Unidad Sisa, de la coordinación de Pachacutic y los silencios de los asambleístas que participaron en ese encuentro. Ahora, yo le pregunto a usted, a ver, yo no veo posibilidades desde la concepción político-ideológica que sobre una agenda de país se pueda poner de acuerdo el gobierno con Pachacutic. Tal vez en mínimos, pero hay líneas rojas que seguramente no van a generar un acuerdo ya formal entre Pachacutic con el gobierno. Pero le pregunto a usted si es legítimo, y esto se debería transparentar, que como nadie tiene 77 votos y se requiere lograr acuerdos, le pregunto si es legítimo que Pachacutic o que un ala de Pachacutic pueda concordar con el gobierno, hacer una negociación para la distribución de las autoridades de la próxima Asamblea Nacional. Entiendo que hay aspiraciones, aparentemente habría la posibilidad de que Pachacutic obtenga al menos la segunda vicepresidencia de la legislatura. Yo le pregunto a usted si esto, en cambio, no termina siendo legítimo desde el punto de vista de la negociación plenamente parlamentaria. Napoleón Saltos. El Parlamento es un punto de encuentro, es un punto de debate de la gran diversidad que hay en el país. Pero en ese debate, ¿qué es lo que prima? Este es el gran dilema que tiene no solo Pachacutic, yo creo que tiene el propio país. Porque estamos entrampados, por eso yo le decía, es una degradación de la democracia, estamos entrampados en un juego de amigos-enemigos, de posiciones únicamente de una democracia de cargos, no de una democracia de propuestas. Y entonces parecería que no hay más salida que hacer una mayoría, aunque sea forzada. Porque si no, no hay posibilidad de que la Asamblea avance. Estaríamos en una especie de empate catastrófico. Y pueden llegarse a estos acuerdos más allá de los principios, más allá del programa,
Pero ¿qué mayoría va a funcionar? Supongamos, voy a poner en términos prácticos, supongamos que ya logran constituir y va de presidenta la mamá del presidente. ¿Qué es lo que se va a crear? Aquello que se ha criticado, el control del hiperpresidencialismo de todas las estructuras del Estado, o de todos los poderes del Estado, del legislativo, del judicial. Ya vimos que hay un control del CNE. Aquello que se criticó en periodo del correísmo puede reproducirse, porque estamos en un nuevo ciclo, puede reproducirse por el lado de Noboa. Y no hay el funcionamiento de la democracia, uno de cuyos principios es precisamente los contrapesos de poderes. Porque una democracia moderna, ¿cómo funciona? Uno de los principios fundamentales es que puede existir el Ejecutivo, pero hay el Poder Legislativo que hace de contrapeso y que puede entonces permitir ver el conjunto del país, no el interés de un sector. De modo que incluso las alianzas que pueden ser necesarias en términos parlamentarios tienen que estar regidas no por la distribución de cargos simplemente, sino por la perspectiva que tiene el país. Entonces le iba a poner un ejemplo. El movimiento indígena y Pachacuti, incluso con todos los límites, ha tenido como principio la defensa de la madre naturaleza, de la Pachamama, como dicen los indígenas, del agua, de la biodiversidad, de los territorios indígenas en los cuales coinciden la minería. ¿Qué va a pasar? Va el movimiento indígena entonces a entregar también el país a una minería que está en plena ofensiva y que por encima de la biodiversidad, por encima de los territorios indígenas, voy a hablar de Palo Quemado, voy a hablar de Olón, voy a hablar de los mecheros en la Amazonía, van a renunciar a esos principios, o ahí nuevamente esta alianza temporal va a presentarse otra vez como un punto de conflicto. Si es que no hay de por medio un acuerdo mínimamente programático sobre líneas fundamentales de cada movimiento, sabemos cuál es el modelo que puede plantear el gobierno, y habría que ver si es que está claro en Pachacuti cuál es su modelo. Si es que no hay un acuerdo programático, lo que vamos a tener es simplemente la repetición de la historia, en donde se crean mayorías de oportunidad, mayorías temporales, y la crisis política continuará o desembocaremos en un ciclo, yo digo, muy parecido a lo que vivimos anteriormente cuando el correísmo también logró el control de la Asamblea, el control de la justicia, el control del Consejo de Participación Ciudadana, etcétera, etcétera. Esto quiere conducirse, como ha anunciado el gobierno, a un cambio constitucional, no siguiendo los cauces constitucionales, sino siguiendo el manejo que le interesa al gobierno. De modo que este es el gran reto que se le plantea no solo a Pachacuti o a los parlamentarios, sino al propio país. En ese contexto había una persona que siempre me decía, para ver el futuro hay que ver detenidamente lo que ocurrió en el pasado. Napoleón, y quiero preguntarle también, en estos acuerdos mínimos que se podrían realizar, ¿qué opina usted tal vez sobre, digamos, por ejemplo, una convocatoria a una asamblea constituyente? Y esto le pregunto porque hablábamos hace algunas semanas con Cecilia Baltazar, y ella nos decía que no estaban cerrados a apoyar una posibilidad de convocatoria para una asamblea constituyente, pero esto teniendo en cuenta que cuando se firma el acuerdo de Pachacuti con la Revolución Ciudadana, uno de los 25 puntos era precisamente que no se llamara una asamblea constituyente. Ese fue uno de los puntos específicos. Entonces, digamos, ¿qué debería permanecer en los acuerdos de manera general desde Pachacuti? El tema de la constituyente nos introduce en otro proceso que ha caracterizado la vida política del país. Iríamos ya a la 21ª constitución. El país tiene 195 años de vida republicana, por lo tanto lo que tenemos es la vigencia de 9.5 meses de cada constitución. ¿Por qué? Porque hay una concepción que se ha ido imponiendo, lo que yo llamaría una especie de fetichismo jurídico, en donde los problemas, si es que aprobamos una ley o si aprobamos una nueva constitución, se resuelven. Tenemos los problemas de fondo y entonces hay una visión de parte del gobierno.
Tenemos el problema de la estructura del Estado, el modelo anterior que funcionaba en torno al Consejo de Participación Ciudadana fracasado, y se quiere imponer una especie de retorno para que los organismos de la justicia, los organismos de control, ya no sean nominados por el Consejo de Participación, sino por la Asamblea. ¿Pero qué tipo de Asamblea tenemos? La pregunta mía es, ¿con esto vamos a resolver el problema de la institucionalidad del país? ¿O tenemos el problema de la seguridad social? ¿O tenemos el problema del empleo? Entonces, este fetichismo hace que si dictamos una nueva constitución, por eso les digo, ya aquí no tenemos la visión de país, del conjunto, para que una constitución sirva de cimiento más allá de los intereses de tal o cual grupo que tenga el poder de turno. Entonces vamos a tener un ciclo en el cual se llame a una constituyente, además no por canales constitucionales, sino como se está proponiendo como una comisión de notables, y se impondrá una constitución temporal. Pero no hay la posibilidad de saltar esta especie de karma que tiene el país de constitución en constitución temporal. La constitución que más duró fue la constitución de Roy Alfaro, que marcó una época, 28 años. La segunda constitución que más ha durado es la velasquista, en diferentes momentos, 21 años. Bueno, la constitución de Montecristi está durando 16, le quedará, tal vez cumplirá los 17 años. Pero ¿qué sacamos? La pregunta es, ¿una nueva constitución para qué? Es evidente que una constitución requiere reajustes a través de enmiendas. Evoquemos, tanto que ponemos de ejemplo otras democracias, para algunos del modelo está en la democracia norteamericana, una sola constitución con mecanismos de enmiendas, que permite tener principios de base y no acuerdos temporales, reparto de cargos. Entonces estamos repitiendo la historia. Otra vez, una nueva constitución, intereses de grupo, no intereses de país, hegemonías temporales, y habrá que ver si no solo Pachacutic, otros sectores también entran en ese juego, y terminamos en un ciclo nuevamente que no nos permite salir del círculo vicioso en que nos movemos como país. Napoleón Saltos, gracias por estos aportes que usted ha generado para el debate. Siempre es interesante hacer una mirada retrospectiva a lo que fue Pachacutic en su momento y lo que pasa hoy con el movimiento Pachacutic, a la espera de lo que finalmente ocurre el próximo 14 de mayo. Le envío un abrazo a la distancia, Napoleón. Gracias por su tiempo. Buenos días, Napoleón. Muchas gracias a ustedes. Gracias a Napoleón Saltos Galarza, que ha estado con nosotros, exdiputado del movimiento Pachacutic, fue diputado en el año 96, de los primeros diputados del movimiento Pachacutic, y claro, en esta entrevista discute Napoleón Saltos la consistencia ideológica de esta organización política, la lista 18, a la espera de lo que pase el 14 de mayo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.